Y después, al finalizar la clase, vamos a ver la manera de que ustedes puedan hacer con uso de la herramienta CirsuFlex, que está, repito, cargada en el aula virtual de la cátedra, que es simplemente una planilla Excel en el cual vamos a resolver los mismos ejercicios que están resueltos en la guía, para que ustedes puedan validar de que la planilla dan resultados muy similares, en algunos casos iguales. Por lo tanto, se puede validar el procedimiento de los coeficientes adimensionales que utilizamos en la cátedra con los coeficientes dimensionales que habitualmente utiliza, en este caso, el programita o la planilla de cálculo CirsoFlex. Entonces, vamos a compartir pantalla para que la pantalla no me ocupe llamémosle un espacio allí que a veces molesta. Voy a solamente detener el video y vamos a compartir pantalla. Después ustedes me confirman si la ven. ¿Están viendo mi pantalla? Gracias, Sí, muy profe. amable. Gracias. Bueno, nos detuvimos un ratito a ver un poco cómo se podría reconstruir una planilla de coeficientes adimensionales. De hecho, también yo les aclaré que no era necesario trabajar con ninguna planilla, pero sí, en la medida en que ustedes iban cambiando los datos, podían ir construyendo una información relacionada fundamentalmente con las distintas deformaciones del acero en tracción, ya sean menores al 5 por mil o mayores al 5 por mil. También vimos cuál era fundamentalmente la secuencia, llamémosle, del procedimiento, que el primer caso era cuando el MU era menor al MU5, el segundo caso era cuando el MU era mayor al MU5. En este primer caso no se requería armadura en zona de compresión. También vimos, que les expliqué muy rápidamente, aunque lo vamos a ver después con detenimiento, cómo a través de los coeficientes adimensionales yo puedo controlar los valores de cuantía mínima o armadura mínima, mejor dicho, que me establece el reglamento, de tal manera de saber si la sección está controlada por cuantía mínima o está controlada por solicitaciones, llamémosle, ¿no? Por demandas. Y vimos algunos ejemplos que están en la guía, fundamentalmente para determinar las armaduras. Vimos fundamentalmente dos ejemplos, y un tercer ejemplo se lo dejé a ustedes, que era fundamentalmente cuando tenía un esfuerzo axial. Así que bueno, eso vuélvanlo a mirar. Al finalizar la clase vamos a resolver estos ejercicios utilizando, repito, el programa CirsuFlex. Vamos a ver ahora entonces otros tipos de secciones. En este caso, la bibliografía clásica lo llama vigas placas o vigas T. También pueden ser vigas L invertidas. Ahora, ¿esto por qué generalmente pasa? Bueno, miren la configuración que tenemos entonces en la parte inferior, donde yo tengo una losa, que esto lo vamos a ver en la unidad temática número 4, ¿no es cierto? Y una viga. Cuando esta viga toma flexión, es lógico suponer de que la sección de la viga no es exclusivamente la asociada a su sección transversal, sino que seguramente en este proceso de flexión también va a interesar a una parte del ala de la losa, en este caso maciza. Entonces puede darse el caso que ya la viga tenga una sección
yo les diría que no es rectangular, sino es una sección conocida como secciones T o secciones L, habitualmente conocida en la bibliografía como vigas placas. Entonces, las designaciones que le vamos a dar geométricamente a la viga placa es el ancho de la placa, le vamos a llamar B, el espesor de la placa, le vamos a llamar H sub F, la cual evidentemente es igual al espesor de la losa. En el caso que sea maciza, si hay otra losa puede no serlo. BW le vamos a llamar al ancho del nervio y siempre vamos a conservar el valor de H y el valor de D, llamémosle que siempre D es la distancia que existe desde el baricentro de las zonas traccionadas a la fibra más comprimida. Entonces, por eso es que es necesario entonces estudiar qué pasa cuando la viga no tiene sección rectangular, fundamentalmente porque, claro, en una losa, las losas adyacentes le confieren cierta rigidez a la viga, lo cual, por supuesto, la zona comprimida se incrementa, ¿no? Ese es el tema que vamos a ver. Aquí ustedes pueden ver entonces, llamémosle en el efecto de flexión, ¿no? En el efecto de flexión, para poder transferir las acciones que aparecen en la placa, aparecen tensiones tangenciales, fundamentalmente en el sentido longitudinal y en la parte superior de la viga, ¿no es cierto?, que hacen de que todo este conjunto de placa y alma trabaje de manera solidaria. Cuando veamos corte, vamos a ver entonces que la armadura que va puesta en el ala tiene que ser dimensionada con un cierto valor de demanda. El otro aspecto que se puede observar de ensayos realmente realizados es de que las tensiones son mayores en la zona del nervio o próximas al nervio y decrecen en la medida en que nos alejamos del nervio. Por lo tanto, vamos a ver de que estos anchos, solamente una parte de la losa colabora, no necesariamente toda la losa. Entonces, lo que se llaman anchos efectivos de las placas superiores. Bueno, aquí hay una serie de gráficos en los cuales evidentemente se puede ver en perspectiva, en distintas variaciones, cómo es la propuesta de distintos autores para considerar la resultante en zona de compresión. Ustedes imagínense entonces que las tensiones varían no solamente, ¿no es cierto?, en la altura, porque fíjense la variación respecto de la altura de la viga, sino también que varían en el ancho, llamémosle, de la placa. ¿Mm? Por supuesto, son mayores en zonas próximas al nervio, ¿Mm?, y después decrecen. Por lo tanto, la resultante de compresión debería calcularse con una doble variación, sería en última instancia una doble integral, ¿no? Es decir, una integral en el sentido de la longitud de la placa y una integral en el sentido de la altura. Esto evidentemente complica el análisis, por lo tanto algunos autores consideran tomar un valor medio de tensión de tal manera de que el ancho B se realice a través de una única integración. Este aspecto también es simplificado por algunos autores diciendo, bueno, miren, en lugar de tomar una variación de todo el ancho colaborante, tomamos una variación rectangular simplificada, como la que está indicada en esta figura, de tal manera que sea un valor promedio, a pesar de que las longitudes de los anchos de placa a cada uno de los lados de los nervios sean menores que los que realmente tienen, pero con el mérito fundamentalmente de que la determinación de la resultante de compresión sea relativamente sencilla.
Es decir, trabajar con una sección, nuevamente, del bloque equivalente de tensiones, y no, repito, de tener una variación en el sentido de la placa, no lineal, y también una variación en la altura de la viga de manera no lineal. Entonces eso realmente es complicado. Entonces lo que hacen los reglamentos es fundamentalmente utilizar simplificaciones para poder determinar este resultante en compresión. En función de esto, entonces, estos anchos colaborantes dependen de todas estas condiciones que están aquí, que no las voy a leer, pero bueno, dependen fundamentalmente del tipo de carga, de las condiciones de apoyo, de la forma de la sección, etc. Entonces el reglamento incorpora los valores, límites para anchos colaborantes, fundamentalmente atendiendo a todas estas simplificaciones que les acabo de mencionar. Entonces, por ejemplo, para vigas tesimétricas, ¿qué sería una viga tesimétrica? Bueno, una viga tesimétrica sería este caso, ¿no? Es decir, que las vigas están, llamémosle, distanciadas entre sí, un valor A, y a cada lado de la viga simétrica siempre tiene un sector A de losa. Entonces, fíjense que debe adoptarse de todos estos posibles valores el menor valor que arroje esta condición geométrica. Por ejemplo, el ancho B tiene que ser menor o igual que L sobre 4, ¿no? O el ancho B es el ancho W, el ancho del nervio. El BW se los voy a indicar aquí, para los que están mirando, ¿no? Acuérdense que aquí, para diferenciarlas con el ancho, algunos autores le llaman BM, otros le llaman B, ¿no? Nosotros le vamos a llamar B y BW. Entonces sería BW más 8 veces el espesor de la losa. Les recuerdo que el espesor de la losa lo habíamos llamado H sub F. ¿Mm? O bien, el ancho B es el ancho del nervio más un medio de A1 más un medio de A2. ¿Qué es lo que es A1 y A2? Bueno, son las distancias que están separadas a uno u otro lado del nervio de la losa. De todos esos valores, ustedes tienen que adoptar el menor. Puede darse el caso de que la viga no tenga sección T, sino tenga sección L invertida, porque forma parte de una viga de borde. ¿Está bien? De una viga de borde de la losa. O sea, esto, viéndolo en perspectiva, sería de esta manera, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, para el caso de vigas que tengan esta forma, ¿no? Ahí tienen nuevamente las limitaciones. Y fundamentalmente para el caso de vigas T aisladas, con ala solo para incrementar ala comprimida, por ejemplo, que no tengan losas a cada lado de los parámetros, de sus lados. Por ejemplo, esto es muy común en el caso de que ustedes pueden ver algunas pasarelas en los accesos, su sección es esta, fundamentalmente los peatones, y bueno, aquí tienen todo el sistema de baranda. Entonces, este sería el caso de vigas T aisladas. Entonces, como ustedes pueden ver, para cada caso, ustedes van a tener que calcular el ancho colaborante, no de manera, yo diría, ni experimental, ni manera teórica, sino en función de una imposición reglamentaria. ¿Está claro hasta ahí o tienen dudas? Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. Siempre adoptamos el menor valor. El menor valor, exactamente. Bien, El menor gracias. valor, no de nada. Entonces, respecto a esto, ¿cómo es el diseño de una sección rectangular? Primero voy a volver un poquito atrás, porque quiero hacerles mención o advertirles de un parámetro que quizás lo hemos pasado por allí desapercibido. Pero vayamos fundamentalmente al ejercicio. Fíjense, cuando ustedes calculan el MN, el coeficiente adimensional, ¿sí? Que es el momento
en este caso el momento nominal, dividido 0,85 F'C por B por D cuadrado, este B que está acá, ¿no? Hay que tener presente que es el ancho B comprimido de la sección comprimida, ¿no? Y eso lo tienen que tener muy presente, porque el ancho de compresión no importa cuando la sección es rectangular, pero sí va a tomar relevancia cuando la sección ya no es rectangular. Por ejemplo, en el caso de sección T o sección L invertida. Entonces, este valor que está en el denominador del coeficiente adimensional es, repito, el ancho de la zona comprimida. Dicho esto, y ténganlo o asúmanlo ya como algo que es importante retener, ocurre lo siguiente. El eje neutro, ¿no es cierto? El diseño de estas vigas, fundamentalmente, secciones T o secciones L invertida, depende fundamentalmente si el eje neutro corta al ala o no la corta al ala. Fíjense, en el caso de que el eje neutro corte al ala, yo puedo calcular la posición del eje neutro, tengo las herramientas para poder hacerlo. Eh, el ancho B, que yo tengo que considerar para el cálculo del coeficiente dimensional, es el ancho del ala. Porque, repito, volviendo al esquema de la sección rectangular, el ancho B que yo consideraba es el ancho B de una sección fundamentalmente rectangular. Caso muy distinto, entonces, si el eje neutro no corta al ala, porque en ese caso yo voy a tener una sección que no es rectangular. Entonces, desde ese punto de vista, el caso 2 sería que el eje neutro no corte al ala. Y en este caso, bueno, ya cuál sería el B a considerar. ¿Sería el B del ala o sería el B del alma? Entonces, fundamentalmente hay un procedimiento de cálculo, dependiendo entonces si el eje neutro corta al ala o si el eje neutro corta al alma. ¿De acuerdo? Los procedimientos son, o los caminos que uno debe seguir, son distintos. Entonces, vayamos teniendo esto presente. Tengan presente entonces que cuando corta al alma, yo, si bien voy a tener un ancho de zona comprimida variable. En una parte de la viga será el ancho B, pero en otra parte de la viga será el ancho BW. Entonces, repito, el procedimiento varía. Déjenme ver, a ver si... Ok. Entonces, volviendo a esto, cuando el eje neutro corta, ¿sí? Cuando el eje neutro corta al ala, el procedimiento se hace de la misma manera que ustedes lo venían haciendo para una sección rectangular, solamente que en vez de considerar el ancho del alma, deberán considerar el ancho del ala. Porque, repito, en el denominador del coeficiente dimensional, el B es el ancho de la zona comprimida. ¿Qué pasa cuando el eje neutro corta al alma? Bueno, en este caso, yo puedo distinguir dos áreas, las que voy a llamar áreas 1 y áreas 2. El área 1, que es la correspondiente al área sin nervio, fíjense que sería B menos BW por HF. ¿De acuerdo? Sería las áreas 1. Y el área 2 es BW por A, que es el área del nervio exclusivamente. Entonces, dicho esto, ¿qué quiere decir? De que el ancho B de la zona comprimida, repito, es variable al pasar de la zona 1 a la zona 2. Bien, entonces, acá
veamos el procedimiento. Adopto, ya lo vamos a ver en algunos ejercicios, pero quédense tranquilos, vamos a ir viendo sobre conceptos que ya hemos visto clases pasadas. El beta 1 sigue aplicándose el mismo criterio, lo tengo que adoptar en función del tipo de hormigón, ¿no? Ya habíamos dicho que para un F'C menor a 30 megapascal, el beta 1 era 0,85. El diseño lo vamos a seguir orientando para falla dúctil, es decir, vamos a intentar que siempre, ahora ya lo hicimos en viga de sección rectangular, lo hagamos en vigas de sección no rectangular, sigamos adoptando el coeficiente 0,9. Entonces, sí, lo primero que yo tengo que determinar entonces es, calculamos el coeficiente adimensional con el momento que yo efectivamente tengo y con el valor de B correspondiente al ala. Voy a suponer, en principio, de que el eje neutro corta al ala. Ya van a ver, cuando hagan varios ejercicios de este tipo, van a observar de que en la mayoría de los casos el eje neutro corta al ala. Después calculan por una cuestión de formalidad el MN5, que acuérdense que le llamamos 5 porque está asociado al 5 por 1000 de deformación, y vamos a admitir como primer análisis de que el Mn es menor al Mn5, es decir, que no requerimos armadura en zona de compresión. Calculamos el K sub A con esta expresión que también ustedes ya la conocían y verificamos la profundidad del bloque equivalente de tensiones. A, K sub A por D. ¿Sí? Calculado A, se pueden producir aquí estas dos situaciones que yo les comentaba. Que el valor de A corte al ala o que el valor de A corte al nervio. Si el valor de A corta al ala, es decir, que el A es menor a HF, acuérdense que HF, vuelvo aquí, es el espesor, ahí está, es el espesor de la placa, es el espesor de la placa. Entonces, la zona voy a tratar como una viga de sección rectangular con ancho BA. O sea que el bloque equivalente de tensiones lo tengo perfectamente definido y el procedimiento no cambia. Repito, el procedimiento no cambia. Lo único que ustedes tienen que prestar atención, que en lugar de introducir aquí el ancho del nervio, tendrán que introducir el ancho del ala. Entonces, el valor de A sub S se determina de la misma manera que lo hicimos para una sección rectangular. Supongamos ahora de que el ancho B, ¿está bien?, sea mayor al HF, es decir, de que estaríamos hipotéticamente en el caso que indica aquí la figura, es decir, donde el valor de A, que está aquí, estaría cortando al nervio. Bien, en este caso la zona comprimida la vamos a dividir en dos áreas. ¿Está bien? La vamos a dividir en dos áreas. Entonces, fíjense, se calcula un momento nominal, ¿está bien?, que es el que toma las dos secciones 1. Que ¿cuál era su área? B menos BW por HF. Entonces, fíjense, B menos BW por HF, ¿está bien?, por el brazo de palanca, ¿está bien?, 0,85 F'C para completar la resultante de compresión. Y va a existir un delta momento que tendrá que tomar el nervio, que será igual al momento nominal total menos el momento NF, que es el que toma las dos áreas 1. Entonces, este momento lo tendrá que tomar las alas
y este momento lo tendrá que tomar la zona comprimida del nervio. Repito, el momento superior, la zona comprimida de las alas, y el momento inferior, las zonas comprimidas del nervio. Entonces, en este caso, el procedimiento es como el que está indicado aquí en la figura. Repito, basándose siempre en los mismos lineamientos que vimos para coeficientes adimensionales. Entonces, el delta Mn, el delta Mn está asociado a este delta Mn, que es el que toma el nervio. Y voy a suponer como primera instancia que es menor al Mn5. ¿Puede darse el caso que sea mayor? Sí, puede darse, pero ahora vamos a suponer de que es menor al Mn5. Entonces calculamos el caso A, verifican y van a ver de que efectivamente en este caso debería verificarse de que A es mayor al HF. Es un proceso de verificación. Bueno, aquí están cómo se calcula la armadura. Fíjense que yo tenía dos momentos, uno asociado a las secciones 1 y el segundo asociado a la sección 2. Por lo tanto, el primer término de la ecuación es asociado a las secciones 1, mientras que el segundo término de la ecuación es, bueno, asociado, ahí está, asociado a las secciones 2. Bueno, aquí está completado BD por 0,85 y en el supuesto caso que tengan un esfuerzo axial, habrá que sumarle la influencia del esfuerzo axial. Bueno, la expresión de arriba fue simplificada, se aplicó distributiva y, bueno, se cambió, se reemplazó el MNF por su igual, ¿no? Que el MNF por su igual es B menos BW, y se llega a una expresión que es la que ustedes van a utilizar en el práctico para el cálculo de las armaduras cuando el eje neutro corte al nervio. Y aquí tienen la expresión para poder verificar la deformación del acero en zona de tracción, para saber si efectivamente tenemos que utilizar Φ09 o algún otro valor. Fíjense que aquí yo he puesto que el Mn5, perdón, que el delta Mn es menor al Mn5, pero la pregunta sería qué pasa si el delta Mn es mayor al Mn5. Esto está tratado como apartado B en la guía de la cátedra. También puse aquí que el MNT es menor al MN5, pero puede darse el caso de que el MNT sea mayor al MN5. En ese caso está tratado en los apuntes de la cátedra como el apartado A. ¿De acuerdo? Para el caso del apartado A, aquí tienen el MN5, cómo calcularlo, y para el caso del apartado B, aquí tienen cómo calcular el Mn5. Fíjense que lo único que varía, en particular, el Mn5 es igual, pero varía exclusivamente el ancho. En el primero va el ancho del ala y en el segundo va el ancho del nervio. Para terminar entonces, perdón, para avanzar entonces con el apartado A y con el apartado B, ¿no es cierto? Para el caso del apartado A, el delta Mn, acuérdense que cuando era mayor al Mn5, se requería armadura en zona de compresión. Entonces yo tengo que saber cuál es el momento que toma la armadura en zona de compresión. Por eso hago esta diferencia. Y después puedo calcular la armadura en zona de compresión. Esto es mejor verlo en los ejercicios. Ahí tienen entonces cómo es la armadura en zona de tracción y cómo es la armadura en zonas de compresión para el apartado A, cuando el Mn es mayor al Mn5, y para el caso B, cuando el Mn chica es mayor que el Mn5, nuevamente tienen cálculo de armadura en zona de tracción y cálculo de armadura en zona de compresión.
Visto todas estas ecuaciones, es mucho más simple verlo en un ejemplo. Repito, ustedes no tienen por qué acordarse de memoria de estas expresiones, ¿no? No obstante ello, en los apuntes de clase, se los voy a mostrar, aquí tienen toda la deducción, ¿no? Por lo menos en estas presentaciones, están las deducciones realizadas paso por paso, ¿no? Aquí está tratado el apartado A, y aquí está tratado el apartado B. Paso por paso para que ustedes lo puedan seguir. Finalmente, explicarles cómo son aproximadamente las disposiciones de armadura en este tipo de vía. Bueno, por lo pronto, la armadura en zona de tracción va ubicada en la parte inferior, va ubicada en la parte inferior, y observen de que hay lo que yo vamos a ir llamando ya estribo, lo que llamamos el estribo del alma, lo que llamamos el estribo del alma, y por otro lado, voy a cambiar un poquito el color para que tengamos diferencia, y por otro lado tengo aquí un estribo de ala, que en este caso, bueno, por la forma de la viga, pero puede ser rectangular. No es común este tipo de armado. Nosotros generalmente lo que hacemos es confinar la zona comprimida, entonces allí vamos a armar un estribo cerrado, que por ahora vamos a colocar un estribo mínimo, porque todavía en realidad no estamos viendo nosotros corte. Cuando veamos corte vamos a poder determinar con mayor precisión estas armaduras. Entonces, ¿qué es la diferencia? Bueno, primero, armadura en zona de tracción, estribo de alma, estribo de ala, ¿eh? Y después hay armadura en zona de compresión, de la cual el reglamento también nos permite poner cierta armadura en zona de compresión fuera de lo que es el nervio. ¿Por qué? Volvamos de nuevo al origen de la primera exposición. Fíjense cómo varía. ¿Dónde deberíamos concentrar la mayor cantidad de armadura en zona de compresión? Bueno, en la zona de nervio, que es donde están las tensiones máximas. Sin embargo, el reglamento también permite colocar aproximadamente un 25% de la armadura en zona de compresión, la permite colocar en el ala. No más, porque, repito, las mayores tensiones están muy cerca de lo que es el nervio de la viga placa. Muy bien. Dicho esto, entonces, bueno, repito, ahí tienen toda la parte de los apuntes paso por paso para que ustedes puedan ir deduciendo las ecuaciones. No hay mejor cosa que esto entenderlo a través de un ejemplo. ¿Ok? Ustedes en el trabajo grupal, estos anchos B lo van a determinar en función de los problemas que tengan que tratar. Aquí nosotros se lo vamos a dar como dato, un poco para resolver los problemas. Entonces vamos a resolver una viga placa que tiene esta altura, que tiene un espesor HF igual a 8 centímetros y un BW 35 centímetros. Entonces, aquí tenemos el momento que viene de las solicitaciones con cargas mayoradas. Vamos a admitir de que la carga axial es 0. Vamos a trabajar con un H25, por lo tanto el beta 1 es 0,85 y con una 0 ADN 420. Vamos a intentar hacer un diseño dúctil, por lo tanto vamos a pretender de que la deformación en el acero sea mayor o igual al 5 por 1000 y el phi es 0,9 entonces. Entonces determino el momento nominal como el momento último dividido 0,9. Mis incógnitas son los requerimientos de armadura y por supuesto verificar que la deformación del acero sea igual o mayor al 5 por 1000. Bien, no voy a entrar en mayores detalles, esto lo van a ver después con algunas guías en la parte práctica, pero tendrán que determinar el valor de D, conocido el valor de H y habiendo definido el recubrimiento y el diámetro de las armaduras.
Eso no me voy a detener ahora, no es objeto de esta clase, pero fíjense que de una altura total de 75 centímetros, trabajaremos con un D de 68 centímetros. Calculamos el MN, en este caso 0,1272. Calculamos el K sub A, 0,365. Calculamos el A, K sub A por D, 9,28. 9,28, bueno, el ejercicio está inducido, perdón, el ejercicio está inducido para que el ancho de placa es 8 centímetros, está forzado el ejercicio, pero bueno, no importa. Es decir, de que el valor de A es mayor al HF. Es decir, 9,28. Entonces, si estoy bajo esa situación, parte del momento lo van a tomar las secciones 1, aquí está el momento que toma la sección 1, y parte del momento lo van a tomar las secciones 2. Aquí toma el momento que toma la sección 2. Estas son las secciones de ala, y estas son las secciones del nervio. Calculan el delta MN, que es el asociado a este momento, al 510, y en este caso dio 0,2679. Habría que ver cuál es el MN5, pero bueno, aparentemente ya lo calculó antes, por lo cual determina que la armadura en zona de compresión es igual a 0. Habría que calcular el MN5. Entonces, en función de eso, calculamos el delta omega y calculamos la armadura con la expresión que está. ¿En qué caso estamos? Vuelvo atrás. Estamos en este caso. Pueden utilizar esta expresión en el cual el delta M es menor al Mn5. Entonces pueden utilizar y calcular la armadura con ese valor. Ahí está. Entonces, bueno, en definitiva, allí tienen la determinación de las armaduras y después en la práctica verán, en función de los hierros adoptados, cómo la van a disponer en la sección. Finalmente, tienen que calcular la deformación en el acero. En este caso, la deformación en el acero, con los datos del problema, dio 12,8 por mil. Por lo tanto, es mayor al 5 por mil. Entonces, es correcto utilizar el Φ 0,9. No le hemos planteado en la guía un ejercicio en el cual el eje neutro corta al ala, porque es igual que el que vimos la clase pasada, o sea, el de una sección rectangular, la única diferencia que en vez de trabajar con BW335, tienen que trabajar con el valor del ancho del ala. Esto lo vamos a ver ahora enseguida en el SIRSUFLEX, pero bueno, seguramente que de esto van a ser otros ejercicios, y también en los apuntes nuestros de clase hay otros ejercicios relacionados con este tema. Ahora, aquí es lo que yo les explicaba la clase pasada. Perdón, ¿hay alguna duda sobre esto o podemos avanzar? Después ustedes pueden seguir el ejercicio con mayor detenimiento. ¿Está todo bien? Bueno, si no Sí, hay profe. duda entonces, ok. Bueno, en esta parte del apunte lo que tienen es lo que yo les explicaba la vez pasada, es cómo determinar los MN mínimos. Es decir, conocida los valores de las ecuaciones que me establecen los requerimientos de armadura mínimo para los dos casos posibles, es como encontrar el coeficiente Mn mínimo con una de las dos expresiones, fundamentalmente para saber si la armadura está controlada por cuantía mínima o bien la armadura está controlada
fundamentalmente por solicitación. ¿Mm? ¿Qué es lo que venimos haciendo? De hecho, yo aquí lo pasé un poco por alto, pero fíjense que aquí también fue calculado el MN mínimo, en el cual el MN es mayor al MN mínimo, por lo tanto, yo ya sé de antemano que la sección no hay que ponerle armadura mínima, sino que la armadura que hay que ponerle a la sección está dada más por solicitación que por otra cosa. Bueno, estas ecuaciones que están aquí, en esta transparencia, también la tienen deducida paso a paso, ¿no? En la que dice en la tabla 2.2 de los apuntes nuestros de clase. Si ustedes quieren encontrar alguno de estos valores, ¿no? Por ejemplo, allí tienen cómo han sido determinados. Les repito nuevamente, paso por paso. Y lo último, ya para hacer un pequeño descanso, es de que el reglamento, este en particular, en su capítulo 8, fundamentalmente, la CIRSOP 201, permite hacer una reducción de momento. Esto quizás va en colisión con lo que ustedes han visto, por ejemplo, en estabilidad o han visto en resistencia de materiales, ¿no? En el cual uno puede pensar de que un material homogéneo, yo le doy una sección para que soporte un determinado momento. Sin embargo, en las estructuras de hormigón armado me permiten reducir momentos en los apoyos, porque ¿qué nos decía la teoría de estructura? Un momento en el apoyo para un empotramiento perfecto, ¿cuánto valía? Bueno, la carga por L cuadrado, ¿no es cierto?, sobre 12, este momento acá en el apoyo. Mientras que ¿cuánto valía el momento en el tramo? Bueno, la carga por L cuadrado sobre 24. Es decir, de que el momento en el apoyo es el doble del momento en el tramo. Bueno, el reglamento, si se dan ciertas condiciones, que ahora se las voy a mencionar, me permite aumentar los momentos en el tramo y disminuir los momentos en el apoyo. Esto es para que aproximadamente los momentos en tramo sean muy parecidos, no digo iguales, a los momentos en los apoyos. ¿Mm? Es decir, los momentos que yo pueda tener en el apoyo sean muy parecidos a los momentos en el tramo. Ahora bien, ¿esto por qué lo hacemos? Bueno, porque desde el punto de vista práctico, si yo tengo el momento en el apoyo igual al momento del tramo, las armaduras en zonas comprimidas y en zonas transicionadas serían muy parecidas. De lo contrario, estaría muy concentrada la armadura en la zona superior y la mitad de la armadura en la zona inferior. Aparte aquí, esto es el modelo. Ustedes piensen que acá yo tengo que atravesar con las armaduras de las columnas. Entonces, si yo logro reducir esta barrera de armadura en el apoyo, ¿no es cierto?, podría favorecer una cuestión de armado en obra. ¿Cuándo yo puedo, hasta cuándo puedo reducir? Bueno, yo puedo reducir hasta 1000 veces la deformación en el acero y un máximo del 20%. ¿De acuerdo? Y también esto lo puedo hacer cuando la deformación en el acero sea mayor o igual al 7,5%. ¿Mm? Si la deformación en el acero no es mayor al 7,5 por 1000, no podría estar haciendo una reducción de momento. Entonces, en la última parte, yo puedo, a través de los coeficientes adimensionales, calcular todos estos valores. Por ejemplo, yo puedo calcular si mi MU es mayor al MU 7,5, ¿por qué le digo 7,5? Perdón,
7,5 porque es el que me dice que la deformación en el acero no debería ser mayor a 7,5 por mil. ¿Y cómo lo calculo eso? Bueno, hay que ver, perdón, voy a volver un poquito hacia atrás y vuelvo al inicio de esta clase. Es decir, yo empecé con la planilla. ¿Qué tengo que hacer? Volver aquí y modificar. Aquí está el 7,5. ¿Eh? Para 7,5 calculo todos los parámetros que es correspondiente al MU 7,5 por mil. Entonces, si la deformación del acero es mayor al 7,5, puedo hacer redistribución de momento. Volvamos aquí. Entonces, si mi MU es mayor a mi MU5, bueno, en este caso el MU, no podríamos hacer redistribución de momento, porque acá la ecuación está invertida, ¿no? O sea, si yo pongo el MU 7,5 del otro lado, sí podría hacerlo, pero acá está planteado de esta manera. Si mi MU es mayor a mi MU 7,5, no es posible redistribuir. Si está entre 7,5 y 20, se puede redistribuir hasta 1000 veces la deformación en el acero. Y si es mayor al 20 al MU20, puedo redistribuir hasta un 20%. Entonces, con los coeficientes adimensionales, también yo puedo saber si puedo redistribuir o no los momentos en una viga de 2 tramos continua o de más de 2 tramos. Repito, ¿cómo lo hago? Lo puedo hacer independientemente. Si ustedes quieren, directamente van y calculan la deformación del acero. Si no, lo hacen con los coeficientes adimensionales. Nosotros este tema no lo vamos a hacer en esta materia porque la verdad que este tema es más afín a análisis estructural 2. Pero sí es importante que lo sepan que el reglamento permite hacer redistribución de momento en elementos hiperestáticos. No en elementos isostáticos, lógicamente, pero sí en elementos hiperestáticos. Las condiciones son que ustedes calculan su MU, coeficiente adimensional. Si es mayor al 7,5 no pueden redistribuir. Si está entre 7,5 y 20 pueden redistribuir hasta 1000 veces la deformación. Y si es mayor al MU20 pueden redistribuir hasta un 20% de la deformación. No vamos a ver ejercicio, va a quedar aquí expresado desde un punto de vista teórico, pero sí es importante que lo sepan y que lo manejen porque lo van a utilizar con mucha frecuencia en análisis estructural 2. Bueno, a ver algunas preguntas sobre esto antes de hacer el descanso. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ferreira? ¿Cómo le va? Bien, ingeniero, le quería hacer dos preguntas. La primera, usted mencionó recién acerca de un agregado que se puede hacer en la zona de compresión de armadura, en la viga placa, y no sé si lo dijo que era en la parte justamente donde se encuentra con otra viga, o donde hay un encuentro de muro. No recordé si eso lo No, mencionó, me pareció a mí. no, lo que pasa es que aquí en realidad cuando uno ve el modelo por ahí no entiende básicamente, llamémosle el problema que realmente que uno tiene, ¿no? Pero si uno tiene esto, entonces, si yo trabajara con la teoría de las estructuras, aquí en el apoyo yo debería colocar el doble de armadura que en el tramo. Porque repito, el momento en el apoyo es Q por L cuadrado sobre 12 y el momento en el tramo es Q por L cuadrado sobre 24 o P por L sobre 12 P cuadrado. El hecho de poder redistribuir, la idea es de que la armadura en zona superior y la armadura en zona inferior sean aproximadamente parecidas, pero eso me permitiría a mí notablemente bajar esta barrera de armaduras que desde el inicio la teoría de estructura me indica que debería ser el doble. Eso me permitiría a mí, con mayor facilidad, poder pasar con las armaduras verticales de la columna, en el supuesto caso que este edificio, por ejemplo, tuviese más de un solo nivel, ¿no? No sé si ese
era básicamente la pregunta que usted había hecho, Ferreira. Sí, sí, y más que nada me quedé pensando porque en esa zona justamente cuando uno está armando, o sea, físicamente cuando lo está armando, cuando está haciendo el armado, se empiezan a incorporar algunos hierros, veo de algunas U, algunas agregado de hierro para poder materializar ese encuentro, ese nudo, los pelos que van hacia arriba, todo eso. ¿Qué pasa con esos agregados? ¿Están contemplados ya en los reglamentos? Bueno, cuando veamos longitudes, nosotros, eh, longitudes de anclaje, vamos a ver de que si aquí yo vengo con una cierta armadura y yo le hago fundamentalmente una escuadra, las longitudes con escuadra se llaman LCD. Y si estas longitudes, el ancho de la columna es suficiente para poder desarrollarla, no necesito agregar una escuadra. Ahora, ¿cuál es el problema? Realmente el problema es que en la parte práctica no se hacen esas escuadras. Entonces se llega con estas armaduras y por supuesto con aquí un mínimo gancho, que evidentemente, entonces lo que se hace en obra, yo diría por precaución, a veces se le coloque una escuadra aquí para mejorar esta situación. Pero estas escuadras son fundamentalmente para mejorar las longitudes de anclaje y no fundamentalmente no estarían trabajando para tomar momentos en zona de momentos negativos, ¿no? Esa sería la cuestión. Pero ya vamos a ver cuando veamos longitudes de anclaje cuáles son las longitudes que necesitamos desarrollar para poder, evitar que tengamos que colocar escuadras adicionales para reforzar el anclaje. Bueno, muchas gracias, ingeniero. De nada. Si no, ¿le puedo hacer una segunda pregunta? Sí, claro. Aprovechando que cuando trabajamos con las losas pretensadas, las de prear, yo no he tenido oportunidad de calcular nunca, sí he visto cómo las arman cuando se encofran y cómo se genera, digamos, lo que sería la capa de compresión y cuando se hace como, termina generando prácticamente como una viga placa en alguna viga o en algún muro, arriba de un muro, porque hay que encofrar todo junto cuando la llenan. No sé si me alcanzo a explicar con el ejemplo. ¿Se genera ahí una viga placa en ese sector? Bueno, en realidad con las losas nervuradas o losas con viguetas, el HF, llamémosle, es muy pequeño, ¿no? Entonces colabora muy poco a la flexión con la viga placa. Esa sería la realidad del tema. Por lo tanto, cuando se tiene, por ejemplo, losas nervuradas o losas con viguetas, uno puede despreciar el ancho colaborante de las losas adyacentes para la flexión de la viga, y en ese caso puede considerarla rectangular. No quiere decir de que no exista, sí, existe, pero claro, los espesores son tan pequeños, 5 centímetros, no más, que a veces es difícil confinar 5 centímetros en obra. Entonces lo que uno hace en la práctica profesional es despreciar esos anchos colaborantes y solamente trabajarlo cuando las losas adyacentes son losas macizas, porque las losas macizas pueden tener espesores de 15, 16, 18, hasta 20 centímetros de espesor. No sé si está de Bueno, muchas acuerdo. gracias, ingeniero. De nada. Profe, yo tengo otra consulta. Sí, Recién cuando nosotros estábamos analizando los casos, por ejemplo, para tomar lo que era el B del alma o el B del ala, habían unos ejemplos de disposición de armadura. sí. En el caso de que nosotros tengamos otra ala abajo, por ejemplo, la otra figura, la Esta, otra página, esa, claro, sí. por ejemplo, que tengamos ese caso. En, Bueno, este caso es raro que lo utilicen en secciones de hormigón armado,
se utiliza con más frecuencia en vigas pretensadas, fundamentalmente para puentes, donde uno puede aquí concentrar las distintas trenzas. Pero si usted la quiere hacer de hormigón, también la puede hacer de hormigón pasivo, se llama. Entonces la armadura puede ir distribuida siempre dentro de un estribo confinado. Y toda esta armadura está traccionada, porque acuérdese que el eje neutro está en la parte superior, y por lo tanto toda la parte inferior el hormigón no trabaja, está fisurado. Por lo tanto, la armadura puede usted distribuirla en todo el ancho sin ninguna restricción respecto a como yo les comenté en la armadura en compresión. Fíjese que acá en la armadura en compresión, parte de la armadura la ubica en el nervio, ¿no? Parte de la armadura la ubica en el nervio y parte de la armadura la está ubicando en el ala. Pero bueno, no sé cuál era su pregunta respecto a esto. En el talón. Cuando Sí, nosotros tomábamos el B, o sea, yo no sé si vamos a sí, analizar un caso así, sí. pero bueno, no, era en el caso de que nosotros analicemos un caso, el B, por ejemplo, porque habían dos casos, uno que nosotros teníamos que utilizar en el caso de que cortara el eje neutro, cortara al alma y otro al ala. Entonces, cuando nosotros tenemos dos alas, ¿qué B tendríamos que tomar? El O ancho sería del un B caso muy comprimido. particular. ¿No? El ancho Ah, del B claro, comprimido. ¿Cuál bien, sería? claro, Supongamos, no, a ver, me voy a ir acá. Me voy a ir mejor. Bueno, me voy a ir acá. Cambie ese eje, póngalo ahí. Entonces, usted en este caso, las áreas 1 estarían acá, ¿sí? Que sería el HF por esta longitud, y el área 2 sería esta. Entonces, no es el B del talón, es el B del nervio. claro, claro, bien, Acuérdese que son los anchos comprimidos, no tiene nada que ver el ancho traccionado. El ancho traccionado no juega ningún partido aquí. Directamente es el ancho de la zona comprimida. Porque en verdad, en el fondo, lo que yo estoy evaluando es la resultante en zona de compresión. En zona de tracción no tengo problema porque me lo absorbe todo el acero. Entonces, lo que tengo sí problema es cómo calcular la resultante en zona de compresión. ¿Me bien. sigue? Sí, sí, era Acá. esa la pregunta. Bien. ¿No hay más preguntas? El ingeniero del sistema de New Jersey, el que ponen para división de las autopistas, Sí. o sea, es una, cómo lo arman, cómo viene de hecho, Son es una viga prefabricados. placa, prefabricado. Sí, son generalmente prefabricados eso. Tienen más o menos estos formatos que los hacen en fábrica y después los montan en el lugar. Sí. Pueden tener una armadura de conexión mínima, donde se conectan las armaduras y se hace un colado del hormigón en el lugar. Eso se ve mucho en prefabricación con el ingeniero Norrito y con el ingeniero Pecorari, en la materia prefabricación, donde se pueden conectar, supónganse, prefabricados, premoldeados con una armadura en espera y después se hace un colado en el hormigón para para hacer la unión de ese nudo. Muy bueno, gracias, ingeniero. De nada. Bueno, dicho esto, son las 17:35. Si les parece, nos juntamos de nuevo a las 17:50. ¿Mm? Yo lamentablemente hoy día tengo una reunión a las 19 en la facultad y estoy en casa porque en la facultad no tengo video ni tampoco tengo micrófono, pero a las 19 tengo una reunión en la facultad, así que voy a dar clase hasta las 19, hasta las 16:45, tener esos 15 minutos para llegar a la facultad. Así que si ustedes quieren, nos juntamos a las 17:50 de nuevo y vamos a ver el uso del Sirsoflex para secciones rectangulares y secciones placa. Y ya con eso más o menos ya tienen la unidad temática 3 más o menos ya resuelta. ¿Les parece? Bueno. Bueno, Bueno, ingeniero. perfecto. Bueno, Muchas profe. gracias.
A las y 50 nos volvemos a conectar. Gracias.
Bueno, retomamos nuevamente la segunda parte. Una de las cosas que le quería decir, podrían, si ustedes quieren, tener a mano esta planilla de cálculo, repito, que está en el aula abierta de la cátedra. Les voy a poner en el chat el nombre. Sirsuflex. Yo voy a ir abriendo la planilla. Ustedes también la pueden abrir si quieren. Profe, ¿Sí? ¿en qué Dígame. parte del aula virtual está la planilla? A ver. Ahora les digo. Creo que es la que está en la unidad 3, trabajos prácticos. Exactamente. ¿Puede ser? Tiene un guión al medio, pero es lo mismo. Si quieren se los busco y lo vemos. Muy bien. Sí, está ahí, en la unidad 3, gracias. Ok, listo. Bueno, lo que sí les quería avisar de que esta planilla de cálculo, ustedes la pueden utilizar en el trabajo grupal. No es necesario que hagan el diseño a flexión de vigas, ya sea de secciones rectangulares o de secciones T, lo hagan a mano. ¿Ok? El procedimiento que hemos presentado en las guías de trabajos prácticos, siempre nosotros tenemos como norma hacerlo paso a paso para que el alumno vaya entendiendo cuál es el procedimiento. Sin embargo, pueden utilizar esta rutina, no hay ningún problema. Bueno, en principio voy a compartir pantalla. Compartir. Ingeniero, disculpe, le hago una consulta. Cuando nosotros tenemos que presentar los planos en la municipalidad o ante alguna entidad, ¿está por reglamento todos los elementos que debe tener, por ejemplo, la planilla de cálculo que tenemos que presentar, elemento por elemento, que sí o sí debe estar en la planilla? Pues hay veces que veo que depende de la comuna, a veces el criterio que tienen de qué le piden que tenga la planilla, qué no tiene que poner en la planilla. Bueno, nosotros nos vamos a manejar con planilla porque es un hecho histórico. Cada vez la planilla debería manejar. De hecho, yo hago planillas a veces todavía por una falta de tiempo. Pero en realidad lo mejor sería que cada sección de hormigón tuviera su detalle en sección transversal y evitar la planilla. Por lo pronto en planilla debería estar la mínima información necesaria para que, digamos, en obra se pueda concretar la estructura, la viga, la columna, lo que sea. Y después hay una memoria de cálculo, una memoria exclusivamente técnica, por la cual deberían indicarse otros parámetros que no son necesarios para la obra y que solamente la entiende el profesional, no necesariamente la tiene que entender el que hace la obra. Si es ingeniero la va a entender, por supuesto, pero fundamentalmente para que le entienda el revisor, ¿no? El revisor de plano. Esa sería la idea. Pero la planilla debería tener la información mínima para poder llevar a obra la información. Y después, por otro lado, la otra información puede no presentarse en formato planilla, puede presentarse a nivel de memoria, ¿no? Es decir, esa sería la realidad del tema. Sí, No sé si era quedó eso. claro. Gracias, ingeniero. Bueno, no sé si están viendo mi pantalla. Sí, profe, se ve. Bueno, voy a abrir después si me dicen si cambia el estado de la pantalla. Es una planillita, repito, en Excel. Le hacen doble clic.
Ya se Ahí firmaron un aviso, aceptaron un contrato o algo así, ¿puede ser, profe? sí, no creo que le hagan pagar más de $1.000.000, así que acepte ahí, ¿no? Acepte. Primero, bueno, yo tengo que quitar, acepte el contrato, acepta. No sé si están viendo el estado No, de no mi sé, no sé, pantalla. profe, el de usted. El mío no. Sí, este es un lío. Bueno, cuando yo acepté, llegué a este menú. ¿Están ustedes en este menú? ¿Están viendo ahora mi Sí, menú? sí, profe. Listo, Sí, profe. Sí, estoy en el mismo. perfecto. Entonces aquí tienen un menú donde ustedes pueden elegir el idioma. ¿Ok? Voy a ponerle 0. ¿Eh? Eh, Aquí está por qué reglamento lo pueden hacer. Si ponen 0, el ACI 318, que es el código americano. Si ponen 1 es nuestro reglamento. Y si ponen 2 es una versión actualizada del ACI. Bueno, lo hacemos con el 1. Aquí eligen el sistema, perdón, el sistema métrico. Si ponen 1, usan el sistema métrico legal. Las secciones de armadura, si las quieren que se las exprese en milímetros cuadrados o en centímetros cuadrados. Segundo, acá eligen descontar hormigón desalojado por las armaduras comprimidas. Si ponen 0 no, si ponen 1 sí. Esto está generalmente por defecto, ¿no? Pero bueno, la parte más importante viene aquí. Yo puedo elegir ahí el tipo de hormigón. ¿No? Puedo poner acá 30, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro número. Pero bueno, dejemos 25 porque vamos a hacer uno de los ejercicios de la guía. Y el acero 420, acero ADN 420, estamos ahí. Entonces en la parte inferior ustedes pueden elegir qué secciones van a dimensionar. Las dos primeras que estamos aquí, estamos en secciones rectangulares en flexión simple o rectores con ala en sección simple. Vamos a ir a secciones rectangulares, la seleccionan y entramos a esta ventana. Yo no sé si a mí me cambió la ventana, perdón, en la visualización del Zoom. ¿Cambió de estado o no? Perdón. Sí, profe, cambió. Sí, sí, sí. Bien, gracias, muy amable. Entonces, en la primera parte les toma toda la información que ustedes han introducido. Si introducieron una H25, fíjense 25 y un FI 420, ya les pone el módulo de elasticidad del acero según la norma, les pone cuál es la deformación de fluencia en el acero según la norma que han optado, les pone el beta 1, como es un hormigón menor a H30 de 0,85, les pone aquí la cuantía mínima para vigas y el Fi 0,9. Entonces acá es muy simple, lo único que ustedes tienen que introducir son las dimensiones de la viga. Una de las vigas que hicimos en la guía de trabajos prácticos tenía como dimensión el ancho B 0,40, lo pongo allí, la altura H 0,60. Bueno, aquí viene el recubrimiento. Ese recubrimiento es desde el extremo del hormigón hasta el baricentro de las armaduras traccionadas. Ya van a ver en las aplicaciones prácticas cómo determinarlo. Pueden cambiarlo, pueden poner 0,05, lo que ustedes quieran. En realidad el ejercicio de la guía estaba con 0,06. Fíjense que cuando ustedes, si yo acá le pusiera 0,10, automáticamente me corre la posición de las armaduras. Si acá le pusiera 0,20, como para que se note, ¿ven? Me corre la posición de las armaduras. ¿Okay? Bueno, lo hicimos con 0,06. Listo, se acabó el problema. Aquí ponemos cuánto vale el momento. Tengo que poner el momento último, porque ya va a tomar el valor de Fi 0,9. El momento último, según el ejercicio, estaba resuelto para 450 kN/m. Ahí está. Y me voy en la parte inferior. Para este momento y para estas dimensiones, me dice que no necesito armadura en zona comprimida. ¿Está bien? ¿No? Y que el requerimiento de acero es 24,88. ¿De acuerdo? Así que, listo, ahí termina el área mínima.
7,20, o sea que prevalece armadura por solicitación. Aquí me da la profundidad del bloque equivalente de tensión, 0,123. Y fíjense que me da la profundidad del eje neutro, C, que por supuesto es un poquito mayor a la. Y me da la deformación en el acero, fíjense acá, deformación en el acero, 0, o sea, el 8,2 por mil es mayor al 5 por mil. O sea, realmente es muy rápido. Directamente, repito, tienen que definir la sección en esta parte, donde dice datos de la sección, y después tienen que colocar las solicitaciones en esta parte. Hicimos también un segundo ejercicio. Voy a volver al inicio porque el hormigón fue H30. Lo voy a poner aquí, H30. Profe, le hago una pregunta. ¿Sí? Si nosotros queremos usar esto para el trabajo práctico integrador, ¿vamos poniendo capturas de lo que hacemos o cómo fundamentamos, digamos, los resultados que vamos a obtener para hacer la memoria, digamos? Mire, la presentación, después acuérdela con el docente tutor. A lo mejor cada Bien. docente tutor le va a pedir algo en particular. Eso no hay ningún problema, pero digamos, ni siquiera necesita captura, porque usted puede a Sí, veces, copiar la planilla. claro, copiar, pero Lo está puede imprimir también protegida. como PDF. Claro, o lo puede imprimir como PDF, o sea, pueden utilizar distintas herramientas. Bueno, acá cambié el tipo de hormigón, ¿no? Y fíjense que la sección que teníamos era 30 centímetros, es otro ejercicio que está hecho en la guía, y el H 45 centímetros. Y el D le habíamos dado 5 centímetros, en la parte superior y en la parte inferior. Así que es muy rápido esto. Aquí le ponen el momento último, que para la guía, revísenlo, es 360 kilonewton metro. Y bueno, miren aquí, ya requiero armadura en zona de compresión. Tengo que colocar 5,5 centímetros de acero. Requiero armadura en zona de tracción. La armadura mínima no controla. Y nuevamente tengo todos los parámetros. El A, la profundidad del eje neutro. Y miren, la deformación del acero en zona traccionada dio del 5 por 1000. Por lo tanto, es válido el Phi 09. ¿Está bien? Fíjense que es muy rápido, es muy simple. Es una planillita simple de cálculo donde tienen que introducir los datos del problema de ustedes. Podríamos hacer una viga, para que ustedes vean, una viga T, por ejemplo, una placa T, con uno de los ejercicios que estaba resuelto, 25 megapascal era el hormigón, y me voy a ir aquí a secciones rectangulares, perdón, secciones con ala en flexión simple. Ahí se van. La primera parte lo trae de la primera carátula, así que allí no tienen problema. Entonces aquí vamos a definir el ancho B, ¿cuánto valía? Bueno, quedó cargado de la última. ¿Se acuerdan que lo acabamos de ver? Era 80 centímetros. El área de la losa adyacente era 8 centímetros. El BW, en este caso, era 35 centímetros. ¿Está bien? El valor de H era 0... el valor de H era 75, creo. 0,75. 0,75, ahí está. Y los valores de D', no los recuerdo, no sé si usted, señorita, los tiene a mano. 007. ¿Sí? Yo tengo anotado aquí 007. Y el momento último, 900, quedó cargado de la última. Ahí está, 900. 900. Entonces, fíjense, no requiere armadura en zona de compresión. El requerimiento de armadura 3765. Debe dar muy parecido al que daba en la guía. La armadura mínima es menor a la requerida. Y después tienen la profundidad del eje neutro, el A del bloque equivalente, no del eje neutro, la profundidad del eje neutro, y la deformación del acero. ¿Se acuerdan que daba alrededor del 12 por 1000? 12 por 1000, 12,8 por 1000. Entonces, también ustedes,
esta rutina, que fue hecha, no fue hecha por nosotros, fue hecha por CIRSOC, de hecho por el ente que regula los reglamentos, como una herramienta para el profesional de la calle, también convalida los resultados de nuestro método, del método de coeficientes dimensionales, que si bien por supuesto no da exacto, la ingeniería civil no es una ingeniería de relojería, pero sí da valores muy coherentes. Si ustedes dicen, bueno, probemos, ¿qué pasa si la altura fuera menor? Espere que está grabando, no sé qué pasó. Ahí está. Veamos si da armadura. Es decir, le voy a poner una altura menor, por ejemplo, 0,60. 0,60, miren, ¿ve? Ya me pone armadura en zona de compresión. Y en zona de tracción. Importante la armadura, ¿de acuerdo? Importante. Pero, evidentemente, acusa inmediatamente los resultados del problema. Así que esta planilla es la que ustedes van a poder utilizar para el trabajo práctico integrado. No necesitan calcular viga a viga a mano. Como también después vamos a utilizar secciones rectangulares en flexión compuesta, donde vamos a ver diagramas de integraciones, o secciones rectangulares en flexión oblicua, donde vamos a ver el método de Bresler, nosotros en nuestro caso. Y después acá, bueno, son verificaciones, fundamentalmente. En verificaciones eso lo vamos a ver cuando veamos diagramas de interacción. Pero no quiero meterlos ahora, solamente con estos dos renglones, flexión simple o secciones con ala en flexión simple, ya tienen ustedes una opción para poder trabajar en el trabajo práctico integrador. Bueno, están buenas estas planillas para vincularlas con algo de costos y mano de obra, y ya casi tendría un análisis de precio hecho, ¿no es cierto, ingeniero? Sí, claro, de acá usted puede agarrar y manda esta información a su planilla de cómputo y ya tiene la sección, tiene la cantidad de acero, o sea que hay que ver ahí cómo anidarla para hacer el cómputo, y en función de eso le pone un precio y se acabó, ya tiene los valores. Esta está hecha exclusivamente, repito, para calcular armadura en flexión. Ahora, es importante verla al finalizar la unidad temática número 3, porque así ustedes entienden el lenguaje, ¿no? Que hablo yo cuando hablo de cuantía mínima, que hablo cuando hablo de phi, cómo tengo que leer el A, el C, ¿de acuerdo? Este C máximo, bueno, nosotros no lo usamos, pero trabajamos con el bloque equivalente de tensiones, pero bueno, déjenlo el C máximo. ¿Y cuál es la deformación en el hormigón? En el acero, perdón. Y calcula fundamentalmente siempre con una deformación en el hormigón del 3 por 1000, que no está acá expresa, pero ya está metida dentro de lo que es el programa. Así que bueno, pueden trabajar con esto sin ningún tipo de inconveniente. Úsenla, es una simple planilla, está abierta, no necesitan instalador, no necesitan absolutamente nada, y les permite rápidamente ir cargando los datos e inmediatamente sacar los resultados. Pueden grabar, así que pueden tener toda la información que necesiten. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Es muy simple su uso, ¿eh? Es muy simple. Bueno, yo como les decía, tengo todavía unos minutos más, pero si hay alguna pregunta, podemos evacuar algunas dudas, con mucho gusto. Yo total, con que salga de aquí a las 18:40 llego bien a la facultad, no hay problema. Así que quedo a su disposición por si hay algunas preguntas más sobre este tema. Esto ya les permite, yo les diría que ya tienen toda la parte de flexión de vigas, ya lo tenemos visto. La clase que viene vamos a empezar flexión en losas, previo vamos a hacer una pequeña clasecita de introducción a cálculo de formaciones, pero prácticamente ya con esto todo lo que es flexión en viga lo pueden ir resolviendo en el trabajo práctico. Les falta a ustedes todavía, porque tienen que hacer los análisis de carga, tienen que
calcular cuáles son las acciones sobre las vigas, calcular los momentos, calcular los cortes. Una vez que calculen los momentos, allí podrán rápidamente utilizar el Sir Soufflé para estos casos. Profe, yo le quería preguntar algo, no es de este tema, es del CIRSOC. Sí, diga. Estuve viendo y aparece en el CIRSOC cómo calcular, cómo predimensionar una viga, perdón, una losa armada en dos direcciones. Yo necesito predimensionar una losa nervurada en dos direcciones. ¿Yo puedo usar ese procedimiento, el de la losa armada, para el de para la losa nervurada, o no vendría a ser lo mismo? El de las losas nervuradas respecto a la altura, dice usted. Claro. Sí, lo puedo hacer. Todavía no entramos a losa, pero bueno, sí, lo puedo hacer. A partir de la clase que viene vamos a empezar a ver losa. Pero el caso de losas nervuradas cruzadas es, sí, parecida a losas macizas armadas en dos direcciones cruzadas. Sí. Ah, bien, bien. Eso era. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Le quería hacer una consulta referido al método de los coeficientes adimensionales en vigas rectangulares. No me queda claro cómo se determina el coeficiente K sub A. Perdón, ¿cuál? ¿El coeficiente? K sub A, digamos. El valor El de K sub A es igual al omega M. Claro, pero ¿cómo se determina? ¿Es un valor que se define con eso? No, ahora lo comparto. No se define, se calcula. Ahora lo comparto, espérenme un segundito. Voy a buscar el archivo. Perfecto. Primero tiene que calcular el coeficiente omega m, el mn, perdón. Ahora lo compartí. Ingeniero, en la planilla varían mucho los valores entre un reglamento y otro, entre CIRSOC y el ASSI. Teóricamente el reglamento nuestro, el CISO 201, fue copiado del ACI 318, así que no debería cambiar mucho. En Chile se está usando ese reglamento, ¿no es cierto? Sí. El ACI 318 en Chile, sí. En Chile sí. Bueno, acá está, mire. En los apuntes nuestros, está viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, perfecto. Ok, bien. Cuando vimos características geométricas, aquí determinamos un valor de K sub A, pero después cuando vimos características mecánicas, ¿no es cierto? Vimos una expresión de K sub A, que está acá, que está en función del Mn. O sea que usted calcula su Mn, que está en función del momento actuando, y calcula directamente el K sub A, que es igual al omega m, porque, perdón, quedó cuando yo definí este coeficiente adimensional, quedó igualado a K sub A. Y después quedó acá, haciendo el reemplazo, cuando definimos el Mn, quedó igualado acá a este valor que está metido K sub A. Pero en conclusión, a su pregunta es, K sub A es 1 menos 2, la raíz de 1 menos 2 por Mn. Mn es este valor. No sé si quedó clara la duda. Eso lo tiene deducido por cualquier cosa aquí. Es cómo calcular la raíz de una ecuación de segundo grado. Perfecto, ahí está. No me acordaba cómo se deducía a partir de la raíz de segundo grado. La ecuación de segundo grado. Claro, porque al resolver esta ecuación acá, esta que le estoy indicando, queda una ecuación de segundo grado en K sub A.
Entonces, como la que está acá demostrada, ahí está deducida, está desarrollada. Entonces es como calcular la raíz de una ecuación en el segundo grado. ¿Quedó Perfecto. aclarado? Perfecto, ingeniero, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno. Nada, los invito entonces mañana a seguir trabajando en el trabajo práctico grupal. La semana que viene ya vamos a entrar en losas y en una clase vamos a tratar de terminar losas de tal manera que ya ustedes puedan avanzar bien con el trabajo práctico grupal sin ningún tipo de problema. Ya teniendo losas y vigas, tienen el 30% de las herramientas para poder trabajar, porque después nos quedan columnas y nos quedan corte y torsión que no creo que tengan, pero bueno, van a tener gran parte de las herramientas para poder avanzar. Bueno, Ingeniero, una pequeña consulta. Sí, Respecto Eugenio. a la memoria de cálculo, ¿cómo la tenemos que ir armando respecto a los trabajos prácticos? ¿Es una descripción, digamos, de cómo se va resolviendo En el realidad, planteo de cada eso, como, elemento? como ¿Cómo les sería? decía más temprano, ustedes lo acuerdan con cada tutor, porque cada tutor le pone algún condimento, pero en general, una memoria de cálculo es como su nombre lo indica, es el procedimiento paso a paso que yo voy haciendo para diseñar la estructura. O sea, primero ustedes hacen un prediseño atendiendo a la condición de deformación. Después hacen un análisis, entonces, bueno, ponen, ¿no es cierto? Entonces la altura la adopto de la tabla tanto en función de la condición de vínculo me da tanto. Acto seguido, teniendo las dimensiones, hago el análisis de carga. Bueno, hace el análisis de carga, peso propio, toda la historia. Y acto seguido, el diseño flexión, que es lo que estamos viendo, y ahí lo puede sintetizar en una planillita, lo puede ir describiendo paso a paso. Yo, la verdad que les recomiendo que cualquier herramienta que ustedes puedan generar como estudiantes en esta instancia de la materia, después les va a servir en la práctica de la profesión, porque después van a usar la misma herramienta para hacer sus memorias de cálculo que le pide la municipalidad. No sé si me interpreto. En algunos casos, años anteriores, algunos estudiantes han hecho alguna planilla Excel iterativa, entonces le van cargando los datos y van sacando resultados. Pero bueno, cada uno la prepara como su tiempo dispone o como cree más conveniente. Nosotros desde ese punto de vista, mientras hay una memoria que indique cómo hicieron el proceso, es suficiente para nosotros. Y después los planos de obra. Ese sería lo que se llama memoria descriptiva y de cálculo, que habitualmente piden los reglamentos presentarlo adjunto a la documentación técnica. Pero convérselo con cada uno de los tutores, ellos les darán el perfil que quieran. Pero en términos generales eso. En la memoria es poner todo lo que hice para llegar a calcular las armaduras, ¿no? Perfecto. Gracias, ingeniero. Bueno, ¿ninguna pregunta más? Bueno, si es así, yo los dejo en libertad, si no ando tanto a las corridas y me voy a la facultad. Bueno, profe, que le Perfecto, vaya bien. ingeniero. Muchas Gracias por la Muchas paciencia, nos gracias. estamos viendo a lo mejor mañana en algún horario. Que sigan bien. Gracias, ingeniero, que la vea muy bien. Gracias, Hasta luego. hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Buenas, profe. Que nada, ya no sé si Sí. se acuerda de mí, ¿Sí? que había solicitado inscribirme por superposición en la materia de geotecnia. Sí.